Buenas tardes, amigos y amigas. Los saludo en nombre del Señor. Hermanos, sean todos bendecidos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien en sus hogares, junto a sus seres queridos, sabiendo que estamos en la mano de Dios y esperando que así también Dios nos siga ayudando conforme a nuestras necesidades. En Él tenemos victoria y la seguridad y la confianza en que Él será con nosotros en todos los tiempos. Ya lo quiero invitar ya esta tarde a buscar la palabra de Dios que se encuentra en los Hechos. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 4 y 5. Y le doy lectura en el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción, estos versículos, porque hoy vamos a hablar referente a la promesa del Espíritu Santo. Es algo muy importante para todos nosotros los creyentes. El bautismo del Espíritu Santo es el gran misterio de la humanidad y es la bendición más grande que tiene un creyente, porque ese es el sello el cual nos permite decir Abba. Somos adoptados como hijos de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. Y es ahí la necesidad de muchos de querer buscar ese bautismo tan especial, tan maravilloso, el cual nos permite entrar al reino de los cielos, ser llamado hijo de Dios, ser sacerdotes, pueblo santo, ser justo delante de la presencia de Dios. Y también ese mismo Espíritu es aquel que nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esa es la maravilla, el misterio tan grande de la vida eterna. Y aquí Dios nos habla a través de estos versículos. Y aquí Hechos, Pablo le estaba hablando a una persona muy importante. En el, en el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Teófilo era un hombre muy importante en esos tiempos, porque Lucas en el capítulo 1 también le escribió a este excelentísimo Teófilo y le explicó todas las cosas detenidamente así también, y le comenzó a hablar desde Juan. Y así también Pablo se preocupó también de enseñarle todas las cosas y, y también dejárselas lo más clara posible. Por lo tanto, en estos versículos, Pablo también da a entender y le deja claro a este Teófilo, a esta persona, que cuán importante es conocer el Evangelio y a Jesucristo. Porque los apóstoles, habiendo sido enseñados por Jesucristo, y aún habiendo visto la resurrección, tuvieron que esperar también la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios bendiga nuestras vidas. Por eso que este camino es camino para creyentes. Y cuán importante que los creyentes conozcan a Jesucristo y esperen la promesa del Espíritu Santo, cuando la verdad
llegue a sus vidas. Y esa es la importancia, porque la verdad os hará libre. Y el Espíritu Santo es el espíritu de libertad, de adopción, el espíritu que hace que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, el que nos hace aptos para ser llamados hijos de Dios y a cual a través de él podemos clamar Abba Padre. Y aún en los tiempos de angustia que nosotros podamos tener, él clama por nosotros. Y así Dios nos da conforme a nuestras necesidades. El Espíritu Santo es la persona más importante en nuestras vidas para los creyentes, porque Él nos permite conocer el corazón de Dios. Él nos revela el corazón de Dios y nos muestra la intención de Dios para con nosotros. Sin el Espíritu Santo, nadie podría entender el verdadero significado de la palabra de Dios. Nadie podría entender la verdadera intención de Dios para nuestras vidas. Simplemente seríamos charlatanes tratando de interpretar algo que no entendemos y no somos aptos para entender. Por eso que la Biblia nos enseña y nos dice: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y esta palabra es espiritual y se debe de leer, interpretar y entender a través del Espíritu Santo. No existe otra forma de poder comprender correctamente la palabra de Dios. Y es por eso que Dios, en su voluntad, como todopoderoso y soberano, escoge personas para enseñarles. Y esas personas tienen un bautismo muy especial, porque son escogidos de Dios. Y ahí no debemos de confundir nuestras vidas. Por eso que en estos tiempos existe mucha confusión con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que orando lo recibieron. Otros dicen que se fueron a ayunar 40 días y recibieron el bautismo. Otros dicen que a través de un sueño, una revelación, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo. Y no podemos nosotros confundir el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes del maligno, el cual busca engañar y confundir a la gente. Y esa confusión la produce a través de ¿qué? A través de demonios, a través de espíritus inmundos que actúan como el Espíritu Santo, pero no lo son. Y esa es la importancia, que nosotros podamos tener conocimiento en la palabra de Dios y que la verdad esté en nosotros para discernir nuestra propia vida primeramente. Porque el Hijo de Dios debe tener la capacidad de ver el tronco que cubre nuestra vista antes de ver la paja del ojo ajeno. Es el mayor discernimiento que Dios nos puede dar, discernir nuestra propia vida, nuestros propios corazones. Si hay algo que hemos recibido, pídele a Dios que te dé discernimiento. Si hay algo que has recibido, pídele a Dios que te revele. Pero no te autoconvenzas de algo que no has recibido y puedes estar siendo engañado por el diablo mismo. Hoy por hoy, muchos dicen que han recibido el bautismo del Espíritu Santo sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo grave. Lo grave. Porque la palabra nos enseña y nos instruye. Porque aquellos que Dios escogió para usarlos por siervos, a ellos Dios le da el bautismo del Espíritu Santo para poder enseñarle la palabra de Dios, para poder guiarlos y conducirlos a través de su palabra y darle el discernimiento y la sabiduría y la inteligencia que ellos necesiten para hacer la obra de Dios. Y a través de ellos el pueblo debe de aprender y escuchar. Esa es la intención de los escogidos. Escogidos de Dios. Así como Moisés fue un escogido de Dios para guiar a un pueblo, en estos tiempos Dios también escoge personas y la bautiza en el Espíritu Santo para poder enseñarles su verdad. Muchos fracasan, a pesar que Dios escoge
les habla su vida personalmente, pero fracasan en creerle a Dios. Y ese espíritu que Dios puso en él para poder guiarlo y conducirnos, por culpa de nuestra incredulidad, muchas veces se transforma en espíritu de mentira, de error, de falsedad. Porque ya Dios no puede seguir obrando a través de ellos, porque no le han creído y han seguido en pos del hombre, buscando la recompensa del hombre o el reconocimiento del hombre. Por eso, maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Dios. Y esta es palabra para los escogidos, que un día fueron llamados por Dios para hacer la obra y la voluntad de Dios. Aquellos que han perdido su camino, no han reconocido a Dios por sobre todas las cosas, no le han creído a Dios, y han buscado el reconocimiento de los hombres, ser aceptado por los hombres, ser glorificado por los hombres, reconocidos como buenos siervos. Que Dios nos ayude para que encauzar nuestro camino y volvernos a Dios de todo corazón y creerle a Dios por sobre todas las cosas. No busques el reconocimiento de los hombres, sino busca hacer la obra y la voluntad de Dios y créele a Dios por sobre todas las cosas. Versículo 4 de la palabra en la que estamos predicando dice: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque ellos oyeron de Dios, esperaron la promesa del Padre. A todos los que oyen la palabra de Dios y la creen en su corazón, esperen la promesa del Padre, la cual no consiste en voluntad humana o en sacrificio humano, sino en la promesa de la que viene por la fe en el Evangelio del agua y del Espíritu, el cual nos hace recibir remisión de pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Las buenas nuevas, la verdad de su palabra. ¿Oíste de mí? Si oíste de él, espera. Espera en la fe, Jerusalén, la ciudad de la religión. Espera en la fe. Espera en la confianza, espera en Dios. Pero antes debe de conocer a Dios y conocer el Evangelio, el cual te da remisión de pecados. Sin conocimiento no podremos recibir nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario el conocimiento. Les recuerdo que el pueblo de Israel falló delante de Dios por falta de conocimiento. Y por la falta de conocimiento crearon becerros de oro, el cual Dios los aborreció porque hicieron idolatría delante de Dios. Así también en nuestra propia vida. Si no tenemos el conocimiento adecuado, somos aptos para crear o idolatrar becerros de oro, inventarnos un Dios. Por mucho que digamos creer en Dios y en Jesucristo, pero si no le conocemos conforme a las Escrituras, no estamos inventando un Jesucristo en nuestra propia vida, no estamos levantando un becerro de oro. Estamos siendo idólatras delante de Dios. Y es por eso que hay un versículo muy conocido por todos nosotros que dice: no todo el que diga Señor, Señor. Yo profeticé, hice esto en tu nombre, hice milagros en tu nombre, fui a evangelizar, guié un pueblo en tu nombre, fui a hacer misiones en tu nombre, hice tantas cosas en tu nombre. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Jamás te conocía, hacedor de maldad. Porque no es todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Oíste de él? Espera la promesa de él. Porque esa es la voluntad del Padre. Porque el bautismo del Espíritu Santo no consiste en esfuerzos humanos, en sacrificios humanos.
porque es un regalo de Dios. Eso se recibe por gracia en la fe y en la confianza en Jesucristo. ¿Conocemos verdaderamente a Jesucristo? ¿Somos los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad? En estos tiempos que Dios nos regala, donde tenemos soplo de vida y estamos hoy en este plano del mundo, donde aún no podemos ver, es tiempo que nosotros mismos nos exhortemos unos a otros, nos examinemos nuestras propias vidas y vayamos a la luz de la palabra de Dios. Y si está escrito en la palabra de Dios, debemos de creerlo, no debemos de cuestionarlo. Y esa es la importancia, el cual Dios levanta varones para que puedan aprender de esta palabra. Y esta palabra, la cual se predica en todo el mundo. La Biblia, la Reina Valera, yo creo que en todas las denominaciones existe, la tienen, ya de ella misma, de esta misma Biblia predican. Entonces son preguntas muy importantes que uno debe hacer. ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué tantas doctrinas distintas? ¿Por qué tantas formas de ver el Evangelio en forma distinta si el Evangelio es uno solo? Si es Dios uno solo. La Biblia nos enseña, dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y sabemos que la fe, si Dios nos manda una sola fe, y la fe viene por el oír, y oír palabra de verdad, palabra de Dios. Y si es una fe, digamos nosotros, todo el mundo tener el mismo conocimiento del Evangelio. Y esas son preguntas muy importantes que debemos de hacernos. Y ahí arrodillarnos y pedirle a Dios que nos guíe, nos ilumine en nuestro caminar, para no ser engañado ni burlado, porque es la verdad que te hará libre. Y no son muchas las verdades, ni muchas doctrinas, ni las denominaciones, sino es una fe, un Señor y un bautismo. Y en esa fe debemos de caminar y en esa confianza debemos de caminar. Sabemos que la religión segrega, separa, divide por letreros, por costumbres, por tradiciones, por obras, por muchas cosas separa la religión. Entre líderes hay contienda y envidia, pero más en el Evangelio hay unidad en el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio, cual une, sin importar las denominaciones, el Evangelio lo que hace es unir a un pueblo, hacerlos uno solo en Cristo Jesús. Y ese es el Evangelio que nosotros debemos declamar y pedirle a Dios que nos revele, nos muestre, nos ilumine. Porque ese es el Evangelio en el cual hay poder y autoridad de lo alto. Y donde se recibe verdaderamente el Espíritu Santo. No el Espíritu que va y viene, o viene y va, sino el Espíritu Santo que cuando viene, permanece para siempre en nosotros. Las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta el día que nosotros nos vayamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Porque esa es la promesa de Dios. ¿Oíste de mí? ¿Oímos el Evangelio? ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Sabemos lo que Él hizo por nosotros? ¿Lo creemos conforme a las Escrituras? Son preguntas que tenemos que hacernos siempre en nuestras vidas, examinar nuestra propia vida. No ser muy rápido para apuntar con el dedo a nuestro prójimo, sino examinar nuestra propia vida. No hay mayor discernimiento que discernirse uno mismo. Porque Dios también nos habla con respecto a la jactancia. ¿Qué es la jactancia para nosotros los hijos de Dios? No tenemos nada de qué jactarnos, porque si hay algo bueno en nuestra vida, es el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Y nada más. Y porque esta es nuestra propia vida,
es que nosotros podemos hablar palabra de Dios. Por eso la palabra nos enseña, nos dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Y si el Espíritu Santo mora en tu corazón, por tus labios va a tener abundancia de palabra, porque Dios de los suyos saca para hablar a su pueblo. Jamás vas a estar escaso de palabra, porque Dios se va a encargar de ti. Muchas veces, como no te das ni cuenta cómo Dios va a obrar en tu corazón, va a comenzar a moldear tu vida, va a transformar tu mente, te va a dar capacidades que tú mismo te vas a asombrar. Y te va a dar la gracia y la unción necesaria. Pero así también, no es de quien uno quiera, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Y aquí es donde nosotros oramos por toda la humanidad, para que Dios haga misericordia en toda la humanidad, para que Dios permita que todos lleguen al conocimiento de la verdad, para que Dios permita que todos reciban remisión de pecados, para que Dios abra los entendimientos, para que Dios abra el corazón y saque la dureza de nuestras vidas y haga morada en cada uno de nosotros. Porque somos muy soberbios muchas veces. No nos dejamos y no nos dejamos instruir por Dios, no nos dejamos enseñar por Dios. Ya hay muchas veces fallamos. Recordemos que Dios es manso y humilde. Y el Espíritu Santo no va a morar en un corazón arrogante, porque Él es el Espíritu Santo, Él es Dios todopoderoso. Él es sensato, prudente. Él es un Dios de orden. Muy respetuoso con nosotros. Muy respetuoso con nosotros. En todo toma en consideración nuestra vida. En todo. Y así con todos tus sentidos, Dios te va a usar con unción, con poder y gracia, para que seas atalaya en estos tiempos, para que el pueblo de Dios abra los ojos y huyan del engaño de Satanás, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Muchas veces milagros vemos, y la persona que recibió el milagro al tiempo muy corto vuelve a caer por la misma enfermedad. Y le echan la culpa a la persona porque no creyó, dicen. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque el diablo anda haciendo milagros falsos, mentirosos, profetizan mentiras. Tenemos el discernimiento para poder diferenciar entre el lucero, como Dios lo llamaba, oh lucero, y el Espíritu Santo. Tenemos ese discernimiento para saber quién es quién. Esa es nuestra lucha. Descubrir al diablo, al rey de las mentiras, al que quería ser Dios y dividir el reino en dos, y que actúa como Dios, pero no es Dios. Profetiza como Dios, pero no es Dios. Hace milagros como Dios, pero no es Dios. Pretende ser Dios. Y a ese tenemos que descubrir y avergonzarlo en el nombre de Jesucristo. Porque es el que anda engañando y burlándose de toda la gente, haciéndole creer mentiras y falsedades con respecto al bautismo del Espíritu Santo, engañándolos de una u otra forma para que no lleguen al conocimiento de la verdad y arrastrándolo a un destino y a un final atroz. Y es por eso que hoy Dios me insta a hablarte, que hagas un alto en tu caminar, discernamos nuestra propia vida espiritual, porque no hay nada más importante para los hijos de Dios, los creyentes, la vida espiritual. El bautismo del Espíritu Santo es lo más importante en nuestra vida, porque eso nos da seguridad. Ese es el mayor testimonio que podemos tener en nuestra vida. No es nuestra carnalidad, no es como nosotros nos comportamos con nuestros vecinos. Ese testimonio no vale si no tienes el bautismo del Espíritu Santo en tu corazón.
No podemos nosotros hermosearlos por fuera si por dentro estamos llenos de inmundicia. Porque la realidad, Dios obra desde el interior hacia el exterior. Porque Dios es decente, prudente, todo lo hace en orden. Oíste de mí, oíste del bautismo del Espíritu Santo, oíste el Evangelio de Dios. Espera la promesa. Porque el bautismo no consiste en esfuerzo humano ni en lo que uno pueda hacer. Porque es un regalo de Dios que viene de lo alto. Luego dice Dios, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho. Y que Dios bendiga nuestras vidas. Juan bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sabemos que Juan, el representante de la humanidad, él instaba a las personas al arrepentimiento. Hablaba dura palabra al pueblo de Israel, aún más a los fariseos, los trataba de engendros de víboras, porque él conocía la esencia humana, él conocía lo que había en el corazón del hombre. ¿Nosotros conocemos verdaderamente lo que hay en nuestros corazones? ¿Sabemos verdaderamente cómo son nuestros corazones? ¿Le creemos o no le creemos a Dios cuando Dios nos habla en nuestros corazones? ¿Le creemos a Dios cuando nos dice que somos faltos delante de Él? Que aún no está la verdad en nosotros, que aún nos falta por creer, que aún no somos aptos para hacer buena obra, o nos creemos tan hermosos muchas veces que no podemos aceptar las reprensiones de Dios. Sabemos que tenemos un Padre que nos corrige y que nos quiere exhortar y guiar para que nadie se pierda. Eso hace un padre cuando ama, corrige al hijo. Y Dios no quiere que nadie se pierda en la humanidad. Nadie, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y todos sean salvos, porque Él lo que quiere es compartir el reino de los cielos con su creación. Con nosotros, los seres humanos, los que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Los que fuimos creados por el dedo de su mano. Él con tan solo abrir su boca hizo todas las cosas. El poder que tiene Dios no cabe en nuestra mente lógica. ¿Oíste de Él? ¿Oíste del Evangelio del agua y del Espíritu? ¿Oíste que Jesús vino a este mundo por obra del Espíritu Santo y nació a través de una virgen? ¿Oíste que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el representante de la humanidad, para cumplir toda justicia? Y que en ese momento bajó el Espíritu Santo y habló el Padre, donde la Trinidad se hizo manifiesta. ¿Oíste? ¿Oíste que Jesús fue crucificado para dar la paga por los pecados que tomó en el Jordán? ¿Lo oíste? ¿Oíste que Jesús fue levantado de entre los muertos al tercer día para darnos nueva vida a los creyentes? Por eso la Biblia nos enseña los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos y con Él juntamente en la cruz murieron. Por lo tanto, al tercer día, cuando Cristo resucita, es nuestro nacimiento como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si hay algo que faltara en nuestra fe, sería imposible que nosotros naciéramos de nuevo. Por eso es que es importante la fe y el conocimiento en Jesucristo, el nacer de agua y de espíritu.
Porque ese es el Evangelio que nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús y nos hace recibir el bautismo del Espíritu Santo, vida eterna en nuestros corazones. La seguridad y la certeza llegan a nuestras vidas y sentimos como en nuestro interior corren ríos de agua de vida. Y Dios de lo suyo saca y te hace hablar y te revela y te muestra y te enseña palabra y te instruye, te guía conforme a su voluntad. Te gozas en la presencia de Él. Cuando no tienes fuerza, Él te levanta los brazos. Cuando no hay aliento, Él te pone aliento en tu corazón. Cuando ya no puedes más, ahí está Él presente acompañándote, diciéndote, yo estoy contigo. Y donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Porque Él está en nuestro corazón. Porque Él guía nuestras mentes. Él guía nuestras vidas conforme a su voluntad. Él tiene el control de nuestras vidas. Él moldea todo nuestro existir, toda nuestra esencia, nuestra vida, nuestro corazón. Él lo está moldeando conforme a su voluntad, porque grandes cosas quiere hacer en medio de nosotros. Pero debemos de dejarnos moldear por Dios. Dejemos que Dios actúe a través de su palabra en nuestras vidas. No pongamos pensamientos, tradiciones o costumbres por sobre la palabra de Dios, como muchos tienen por costumbre. No seamos soberbios ni rebeldes a la voluntad de Dios, y mucho menos en la palabra de Dios, porque si está escrito, debes de creerlo. No seas soberbio en el nombre de Jesucristo. No basta con tan solo creer en Jesús de cualquier forma, sino que debes de conocerlo conforme a las Escrituras. Por eso es que dice el que creyera en Él. ¿Cómo podemos creer en Jesucristo si no le conocemos? ¿Cómo podemos creer en Él si no sabemos cómo es Él y qué es lo que hizo por nosotros? Por eso que Dios levanta siervos en estos tiempos para que enseñen la palabra de verdad, conforme a las Escrituras. Porque Él quiere que las casas de oración sean llenas de su presencia, porque demos frutos del Espíritu Santo. No hay nada más grande que el bautismo del Espíritu Santo y ser usado por Dios glorioso, majestuoso. Aquellos que oyen la palabra de Dios y le creen a Dios tienen una promesa muy grande. Y esa promesa proviene de lo alto porque es un regalo de parte de Dios. Juan ciertamente bautizaba en agua, porque bautizaba a las personas para arrepentimiento. Y cuando vino Jesucristo a él a ser bautizado, Juan no lo bautizó para arrepentimiento a Jesús. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesucristo? Y tampoco Jesús nos vino a enseñarlo o darlo clases de moral o ética o decirlo o enseñarlo humildad. De ninguna forma. Él vino a este mundo a salvarnos. A eso vino Jesucristo a este mundo, a salvar al más vil pecador, a salvar a su pueblo. Y para salvarlo, Él tenía que cumplir conforme a la palabra de Dios y conforme a las leyes tenía que cumplir todo. Y conforme a la palabra de Dios, Él hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso es que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, se transformó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Aarón imponía las manos sobre el macho cabrío y pasaban todos los pecados del pueblo a ese animal. Y es por eso que ese animal tenía que morir. Así también Juan el Bautista, descendiente de Aarón, el último sumo sacerdote terrenal, representante de la humanidad, le impuso las manos ahí en el Jordán al Cordero de Dios. Y el mundo quedó todo limpio. Y es por eso que bajó el Espíritu Santo. Y es por eso que después fue guiado, así como Azazel fue guiado por mano de un hombre, Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo al desierto.
Y el diablo mismo, al ver tanta concentración de pecado en una sola persona, y a ver que Jesús estaba luchando en su carne con todo el pecado de la humanidad, no resistió la tentación de ir a tentarlo. Se atrevió a ir a tentar al mismo Dios, Satanás. Pero aún así, Jesucristo venció en el nombre, en su propio nombre, en el nombre de Dios. Y nos dio una gran enseñanza. Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por eso que Jesús tenía que morir en la cruz, porque tenía que dar la paga. Y por eso que soportó todos los desgarros, las humillaciones, los vituperios, los latigazos, los clavos en sus manos. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Y es por eso que tenía que morir en la cruz, para dar la paga por todos los pecados de la humanidad. Y esa verdad y esa bendición, los creyentes tenemos que creerlo en nuestros corazones, porque está escrito en la palabra de Dios. No es un pensamiento, no es una ilusión. Es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si quieres entrar al reino de Dios, debes de nacer de agua y de espíritu. Porque todo comienza en el agua, todo comienza en el bautismo de Juan. Y por eso que en el tiempo de Juan los cielos son violentados. Por eso que la palabra nos enseña desde el tiempo de Juan que los cielos son violentados. Dios nos ayude y nos bendiga grandemente. Porque a veces cuando la verdad es tan simple, no se puede creer. Y como al ser humano le gusta complicar las cosas, le cuesta creer. Que Dios abra los entendimientos en el nombre de Jesucristo. Que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y que nos permita creer con todo el corazón y con toda la fuerza y con toda la mente en su palabra. Porque un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Más vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Dios dio a aquellos que creen en Jesucristo. Le iba a enviar el Consolador. Otro Consolador nos habla. Porque Jesús vino a este mundo a consolar las almas perdidas, a rescatarnos del pecado, del infierno. Y después que Él ascendió, vino el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí la Biblia nos enseña, nos dice, y de repente vino del cielo, y de repente vino del cielo. No consiste en esfuerzos humanos, no consiste en cuánto yo lo pida o cuánto yo lo desee, porque es una promesa que Dios nos dio a los creyentes. Y de repente vino del cielo, de lo alto. Toda buena dádiva proviene de lo alto. No consiste en esfuerzos terrenales, sino que consiste en la propia voluntad de Dios y en la promesa de Dios que está en los cielos, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Oíste de Él? Él nos prometió, si oímos de Él conforme a las Escrituras, que nos iba a bautizar en el Espíritu Santo y nos iba a tomar por hijos. Un pueblo nuevo y hacer en nosotros, nuevo pueblo, real sacerdocio, un corazón lleno de fuego, llama ardiente en medio de estos tiempos, lumbrera en medio de las tinieblas, no ibas a ser. Que íbamos a ser la sal del mundo, que no íbamos a callar sin importar las consecuencias, no íbamos a callar su palabra, porque en nosotros Él puso
espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Él nos da valentía para hacer su obra. Él nos provee conforme a su voluntad y destruimos las armas del diablo, porque es un hijo de Dios que es bautizado en el Espíritu Santo. Es una atalaya en medio de estos tiempos, para que el pueblo de Dios escuche palabras de verdad. Voz de trompeta en estos tiempos, para que el pueblo de Dios se vuelva a los caminos de Dios y deje los caminos del error. El Evangelio une, las religiones dividen. Un solo Señor, una fe y un solo bautismo, mandato de Dios. Que Dios nos ayude en estos tiempos, porque es necesario creerle con todo el corazón a Dios. Y los apóstoles, una vez que fueron bautizados, comenzaron a hablar en lenguas distintas para poder enseñarle a las distintas personas que estaban de otras naciones en ese lugar, porque era necesario hacerlo. Y aquellos que hablaban lenguas distintas a la hebrea comenzaron a entender lo que los apóstoles estaban hablando, y la mayoría eran de Galilea, y comenzaron a hablar lenguas extrañas para ellos, pero para las personas que hablaban esas lenguas comenzaron a entender y a escuchar el Evangelio, que es importante que la palabra de Dios se predique en todo el mundo, que es importante que la palabra de verdad sea esparcida por todo el mundo, que es importante que la palabra de Dios sea exhortada en todo el mundo, para que todo el mundo, sin importar lengua, pueda escuchar palabra de verdad y puedan recibir el bautismo también del Espíritu Santo y arrebaten el reino de los cielos, porque es promesa de Dios. Y a eso Dios nos llamó a ir a predicar el Evangelio, sin hacer acepción de personas, el gran mandato de Dios. Y aquellos que creyeren en esta verdad serían bautizados en el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. El Padre planificó nuestra salvación, el Hijo ejecutó nuestra salvación y el Espíritu Santo da testimonio de la verdad. Grandes son las obras que Dios hizo en medio de nosotros, porque nuestro Dios trino es uno solo en su voluntad de querer salvarnos. Porque a eso vino nuestro Señor. Y para eso nos guía el Espíritu Santo, para salvación. Que Dios nos ayude a seguir caminando, a seguir avanzando en estos tiempos, porque la promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos que le crean. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. El Espíritu Santo es un don de Dios muy importante en nuestras vidas, porque sin Él no podemos ser llamados hijos de Dios. Y los que somos hijos de Dios sabemos que es algo muy importante para aquellos que aún no lo son. Ya a ellos debemos de enseñarle cómo recibir el Espíritu Santo conforme a las Escrituras, para que también ellos sean parte del cuerpo de Cristo. Es importante la palabra de Dios en nuestras vidas, porque ella es lumbrera en nuestro caminar. En ella hallamos vida eterna. Ella nos corrige, nos redarguye, nos edifica, nos restaura, nos sana. Todo para hacernos aptos para toda buena obra, en justicia, justicia divina, como así lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, el Dios Padre. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra el día de hoy, porque el Espíritu Santo es algo muy glorioso, pero que todos necesitamos recibir
y que todos necesitamos conocer para poder descubrir las artimañas del diablo, para descubrir al espíritu de mentira y de error y echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. A ese espíritu de mentira que anda engañando a muchos, que le hace creer y pensar que son bautizados en el Espíritu Santo y son demonios que actúan como si lo fueran. Y ahí la importancia que Dios levanta siervos para que puedan discernir los espíritus, para que puedan guiar a un pueblo a la verdad, para que puedan echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo y enseñar palabra de verdad, para que puedan recibir el bautismo de verdad. Hasta aquí Dios me ha dado esta noche, confiando en que cada uno de ustedes reciban esta porción que Dios tenía preparada. Es importante, hermanos, amigos, el bautismo del Espíritu Santo, la promesa de Dios es muy importante y no consiste en esfuerzos humanos, no consiste en ganárselo aquí en la tierra, es por fe en la palabra de Dios y bajo la promesa de Dios en su voluntad para todos aquellos que crean en Él, mas no se pierdan, mas tengan vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Debemos de creer en Él, debemos de conocer la verdad, de almacenarla en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y por los labios se confiesa para salvación. Debemos de confesar nuestra fe a Dios, decirle: Dios, yo creo en esto, yo creo en mi Señor Jesucristo, que nació por obra del Espíritu Santo, que fue bautizado, que fue crucificado, que resucitó de los muertos. Yo conozco sus obras, las entiendo, las creo en mi corazón. Gracias, mi Señor, por salvarme, porque gracias a ti yo fui justificado y recibo el amor de Dios en mi vida y el Espíritu Santo por gracia en mí. Y puedo clamar y levantar mis brazos y decirle: Abba, Padre. Esas son las bendiciones que Dios nos tiene preparado en estos tiempos. Y esperando que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y sigas aprendiendo de la palabra de Dios en estos tiempos. Te insto, te invito a seguir aprendiendo de la palabra de Dios y que Dios nos siga ayudando en todo momento a seguir buscando de su rostro y a seguir proclamando su nombre santo en la unidad del Espíritu Santo. Te invito a dar gracias por esta pequeña porción de la palabra del día de hoy. Padre, te doy gracias por su amor y misericordia y por todas sus bondades, mi Señor. Gracias por el techo, el trabajo y el abrigo y por los alimentos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en mi vida, mi Señor. Y así también confiando, Dios Todopoderoso, en que usted seguirá obrando, Padre Santo, a todos aquellos que escuchen esta predicación. Usted les seguirá bendiciendo. Mi Señor hablará a sus vidas, a sus corazones. Nos instará. Padre Santo, los guiará, los ayudará. Le levantará los brazos, Padre Santo, y restaurará las vidas, Dios Todopoderoso, conforme a su voluntad, Dios mío. Úngelos de la mollera a la planta de los pies. Derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y sea usted glorificándose, mi Señor, en todo lo que hagamos, mi Señor, en su nombre. Gracias, mi Dios bendito, y clamo por este país, Dios Todopoderoso, especial por Punta Arenas, mi Señor. Tú conoces, mi Señor, la condición que está todo tu pueblo acá en Punta Arenas, Padre Santo. Mucha enfermedad, muchos contagios, mi Señor. Los hospitales llenos, mi Señor. Casas de acogida llenas, Padre Santo. Tú tienes poder, Padre Santo, para sanarnos y sacarnos de la enfermedad, de esta pandemia, aquellos que están buscando en ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, y te imploro y te ruego que seas obrando, mi Señor, desde el sur hacia el norte, que te muevas con poder, con gracia y unción. Que la llama del Espíritu Santo comience a arder desde el sur hacia el norte, Padre Santo,
y que tu nombre comience a ser glorificado donde quieras que escuchen esta palabra gloriosa. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Que Dios te bendiga, varón, varona, y será hasta la próxima, si así Dios lo quiere. Amén.